Dije del tema y no me quiere dar la palabra. Reina Inés Ramírez, pie de página. Presidente, bueno, sobre lo que acaban de decir, ¿por qué es el retraso en la instalación del mecanismo extraordinario de identificación forense? Y porque si bien se aprobó en diciembre, fue hasta marzo que aparece en el DOF y no aparece con recursos en el presupuesto del 2020, según un diagnóstico que hizo Fundar, e incluso menciona también ahí que la búsqueda de personas también tuvo una baja en el presupuesto para el próximo año. Entonces, ¿qué nos puede decir ahí? ¿Por qué el retraso? ¿Y cuándo empezaría a operar ya bien? Y el rezago de 5,000 personas que detecta, supongo que conoce usted la investigación que hizo Quinto Elemento Lab, y hablan ellos de 38,000 personas que están ubicadas, y de esas 5,000 personas son en este periodo. ¿Por qué ese rezago? ¿Dónde están esas personas? Y para decírselas todas juntas, ¿cuándo se daría el informe, el diagnóstico que tienen ustedes sobre los restos humanos? O sea, ¿dónde están esas? Suponemos que son más, que el 38,000 es conservador. ¿Dónde estarían esos cuerpos que se están encontrando? Según lo que ellos encuentran, son cerca de 1,500. En el caso de Sonora, por ejemplo, son 1,500 cuerpos que se fueron a la fosa común. Entonces, ¿esos cuerpos se van a exhumar? ¿Qué va a pasar con esas personas que fueron así enviadas a la fosa común? ¿O dónde fueron a parar estos Bien, cuerpos? la cifra de 38,000 cuerpos sin identificar se refiere fundamentalmente a cuerpos a los cuales no se le aplicó ninguna necropsia. Ese es un dato que salió del diagnóstico que nosotros levantamos junto con la Fiscalía General de la República y la colaboración de las Fiscalías de los Estados desde el año pasado. La mayor parte de los cuerpos que no han sido identificados o se encuentran en muy malas condiciones en los servicios forenses de los estados o se han depositado en fosas de carácter común, lo que no quiere decir que ese deba ser su destino final, porque no puede enterrarse ninguno de los cuerpos sin realizarse la necropsia. Este es un asunto que tiene que atenderse por parte de las fiscalías de los estados o los servicios forenses, aunque no todos los servicios forenses en el país están incorporados a las fiscalías estatales. Algunos casos, como el de Guerrero, depende de la Secretaría de Salud, o en la Ciudad de México depende del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, por supuesto que estamos en el proceso de instalación del grupo de expertos del mecanismo extraordinario forense. Ahorita lo puede explicar con mayor detalle Carla Quintana. Hubo retrasos evidentemente en la pandemia, aunque también hay que destacar que es un proceso de construcción institucional con las familiares de las víctimas, y decir que se contará, aquí lo ha señalado el presidente de la República de manera muy clara y contundente, se contará con todos los recursos que sean necesarios para enfrentar la emergencia forense que tenemos en el país. De modo tal de que estará plenamente funcionando con toda seguridad a partir de enero del próximo año, y esperemos que tengan los resultados, que además se soporte en la infraestructura que se está instalando en distintos estados de la República. Si quieres complementar. En relación con el mecanismo extraordinario de identificación forense, efectivamente fue aprobado por el Sistema Nacional el 5 de diciembre del año pasado. Todo este año hemos estado en reuniones, les podría decir que cada 2 semanas, con las familias de personas desaparecidas, con sociedad civil, con organizaciones internacionales, porque la forma en que va a operar este mecanismo y cómo está construido ha sido elaborado en colaboración con ellas. Es decir, todos estos meses, con la pandemia incluso, hemos estado reuniéndonos con ellos para determinar los perfiles, qué tipo de profesionales requerimos para el grupo coordinador, que serán, les puedo decir, 7 personas, expertos nacionales o internacionales, de los siguientes perfiles: 4 forenses, 1 de especialista en atención a víctimas, 1 persona jurista y 1 persona en cooperación internacional. Hemos estado trabajando en los perfiles para abrir la convocatoria. Decía yo hace unos momentos que estamos en la última etapa de la elaboración de la convocatoria, y en este momento se está también en conversaciones con organizaciones internacionales para poder implementar
implementar inmediatamente y elegir a estas 7 personas para poner en marcha inmediatamente el mecanismo, y como decía el subsecretario, y por instrucción del presidente, habrá los recursos necesarios y suficientes para la implementación de este mecanismo extraordinario de identificación forense. Eso es independiente del fortalecimiento al que nos hemos referido, que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación hemos hecho a los diferentes estados, como ustedes lo han podido observar. En el análisis que se hizo el año pasado junto con la Fiscalía General de la República, efectivamente había 37,000 cuerpos que no se les había practicado necropsia. Por eso se habla de que al menos 37,000 cuerpos estén sin identificar. De las labores que hacemos en la Comisión Nacional de Búsqueda, consideramos que la gran mayoría de ellos, de estas personas sin identificar, están en las fosas comunes. Aquí quiero recordar que, de conformidad con la Ley General en materia de desaparición, a quien le corresponde un programa, un plan nacional de exhumaciones que incluye las fosas comunes, es a la Fiscalía General de la República, así como la identificación de las personas le corresponde mayormente en México a las fiscalías, a los servicios médicos forenses, no así en otros países, pero en México le corresponde a las fiscalías. Y recordar que en ese propio análisis que se hizo el año pasado, el corte del año pasado, se hablaba de, solo en el corte de a finales de marzo de 2019, de más de 8,000 cuerpos estaban en los servicios médicos forenses o en los institutos forenses, cuando hay capacidad para ese entonces de 5,000 cuerpos. Es por eso que desde la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Secretaría de Gobernación hemos tomado una decisión de incidir directamente en los centros de resguardo, porque sabemos que uno de los principales problemas es la conservación de los cuerpos para poder posteriormente ser identificados y que no sean remitidos a las fosas comunes. Los cuerpos de estos lugares que ustedes acaban de decir que se están construyendo y que se están haciendo, ¿van a servir a todo el país o es solo para alguna región? ¿Y hay otros en proceso para identificar cuerpos en el país? Como yo mencionaba, hay 2 centros de identificación humana que se dedicarán exclusivamente a la identificación de cuerpos de larga data, es decir, de tiempo atrás. ¿Por qué? Porque sabemos que las fiscalías reciben también cotidianamente trabajo para identificar a cuerpos que van recibiendo cotidianamente. Entonces, lo que primero queremos hacer, y desde la Comisión Nacional y la Secretaría de Gobernación estamos impulsando, son estos centros de identificación dedicados exclusivamente a cuerpos de larga data en Coahuila y en San Luis Potosí. En Coahuila será regional, al menos para cubrir Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Como también mencionamos, está el Centro de Identificación Humana de San Luis Potosí, que será para San Luis Potosí, y también tenemos estos otros centros de resguardo en Tamaulipas, en Morelia y en Morelia, ¿no? ¿Y para el noroeste del país no se Para contempla? el noroeste del país, en Sonora, como también me referí, por la extensión del país, en este momento lo que se está previendo es 2 laboratorios y centros de resguardo móviles para este año, y por supuesto que para el próximo año también dentro de la propuesta de presupuesto para el siguiente año está previsto un subsidio importante del gobierno federal para continuar construyendo e impulsando el fortalecimiento forense desde la Comisión Nacional de Búsqueda, recordando que la identificación corresponde principalmente si no es que únicamente a las fiscalías de la República. Ahí no trabajan en coordinación porque mencionan ustedes, incluso en el diario oficial, mencionan que hay una crisis forense, que no se está rebasado pues los estados, las dependencias, y además hay negligencia y hay otro tipo de incapacidad para poder identificar, y ante tanta muerte que hay, pues no se tiene la capacidad. ¿De qué manera se coordinan entonces para que se pueda avanzar en este tema? Y estas ¿cómo se dice? Estas oficinas o estos edificios que se van a construir para identificar a las personas o que se está construyendo y los que van a mandar a Sonora, ¿qué tanto reducen esta crisis
y qué tanto se podría avanzar en esto. Bueno, aquí tenemos que recordar que somos un sistema nacional de búsqueda, que somos diferentes instituciones las encargadas de incidir tanto en la búsqueda, y la búsqueda de identificación humana, es decir, identificar a todos estos cuerpos, también es un tipo de búsqueda. Por eso el protocolo homologado genera obligaciones y destaca obligaciones particulares tanto de las comisiones de búsqueda como de las fiscalías, que tenemos que trabajar de manera coordinada. Ante su pregunta concreta, estamos trabajando en dos vías, como ya nos hemos referido. Por un lado, en el fortalecimiento por parte de la Comisión Nacional, a lo que me he hecho referencia, y eso seguirá así también el próximo año, también a través de capacitación por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en los diferentes estados. También sabemos que hay un problema de base de datos genética. Tenemos que redefinir en México una identificación masiva. No podemos ir de caso a caso, tenemos que hacer una identificación masiva. Tenemos que homologar la forma en que se toman las muestras genéticas, en que se procesan las muestras genéticas en todo el país. Esto también quiero recordar que de conformidad con la ley le corresponde a la Fiscalía General de la República. Nosotros desde la Secretaría de Gobernación estamos impulsando esta capacitación, y por otro lado, eso por un lado, el fortalecimiento por parte de nosotros, y por otro lado, siguiendo instrucciones presidenciales, ya decía yo, el mecanismo extraordinario de identificación forense, que como su nombre lo indica, es extraordinario y tiene que venir a complementar el trabajo que tenemos que hacer en México, y que tenemos que fortalecer las capacidades nacionales para poder combatir esta crisis forense. El diagnóstico que tienen ustedes sobre dónde están estos cuerpos, ¿cuándo estarían en condiciones de presentarlo? Porque se hizo una petición por transparencia y no fue proporcionado. ¿Cuándo podrían presentar este diagnóstico? Sí, recordemos que esta información le corresponde directamente a las fiscalías. Nosotros la información que tenemos y la información que estamos dando, y ya la habíamos hecho pública, de los 37,000, fue este análisis conjunto que hicimos con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación el año pasado. Nosotros seguimos preguntando de esta información, pidiendo esta información a la Fiscalía General de la República, y en cuanto la Fiscalía General de la República, que es la obligada a tener esta información, no las proporcione, por supuesto que la haremos pública. No hay una fecha entonces para… Se ha solicitado a Fiscalía General de la República. Nosotros, la Comisión Nacional de Búsqueda es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Búsqueda y solicita constantemente información sobre temas forenses a las diferentes fiscalías, y es la que vamos proporcionándoles a ustedes, que son ellos la fuente de la información. Nada más para que me quede claro el mecanismo, entonces, ¿cuándo empieza a operar ya de manera formal? Tan pronto se abra la convocatoria y se elijan a las 7 personas. También quiero decir que todo este proceso de selección es participativo con las familias, y hemos estado trabajando en estos procesos con ellas. Entonces, tan pronto, esperemos que sean en las próximas semanas el proceso de convocatoria y selección, y una vez que esté el grupo coordinador, pues ya se podrán poner en marcha como tal el funcionamiento del mecanismo extraordinario de identificación forense. ¿Noviembre, diciembre? No sería irresponsable de mi parte dar una fecha. Lo que les puedo decir es que estamos trabajando en la convocatoria, y tan pronto como todas las personas involucradas en este proceso, las familias primero, se pondrá en marcha. ¿Pero sí quedaría este año? Esa es la idea. Ok, entonces sí es cierto que la Fiscalía, como usted lo ha reiterado varias ocasiones, sería la que tendría que resolver de identificar los cuerpos, de buscarlos, incluso con todas las policías y esto, pero el presidente se comprometió a resolver este problema de la búsqueda de personas. O sea, son miles de personas que están desaparecidas, él lo vive todos los días, alguien se le acerca para pedirle que encuentren a los familiares, y lo que viven las mamás, eso de verdad es terrible. O sea, 15 años, o sea, esperando ver entrar a alguien por la puerta, como sucede en el caso de nuestro compañero Alfredo Jiménez Mota, que ya tiene más de 15 años que desapareció, y la señora pues devastada porque nunca esperando que se abra la puerta y entre. Entonces, ¿por qué no encontrar esos cuerpos? Entonces, el presidente se comprometió, sí es cierto que, o invite al fiscal que nos pudiera decir qué está pasando aquí, porque sí, como dice, se ha avanzado, ya se creó este organismo, ya hay una búsqueda, están abriendo fosas, que mayormente, como decía la compañera, son las mamás. Y yo creo que algunos
presuntos delincuentes que se conduelen y les dicen ahí están. Entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo avanzar un poquito más? Y si no habrá problema que no hay un recurso específico, como él dice, etiquetado en el presupuesto. La búsqueda de las personas desaparecidas le corresponde a diferentes autoridades, no solo a las fiscalías. Por supuesto que a las comisiones de búsqueda, a las fiscalías, trabajamos de manera conjunta en la búsqueda de las personas desaparecidas. Ahí está el protocolo que fue publicado el día de ayer. La identificación, efectivamente, si por ley le corresponde la identificación a las fiscalías, la identificación de los cuerpos. Lo cierto es que por instrucciones presidenciales y como he dicho, hemos hecho toda esta incidencia en materia forense con todos los centros de identificación humana, con todos los centros de resguardo y con la capacitación también en materia forense, e incluso nosotros podríamos también tomar muestras genéticas eventualmente de familiares de personas desaparecidas. Es un proyecto que estamos trabajando junto con la Secretaría de Gobernación, no así de los cuerpos. La identificación genética de los cuerpos es hasta hoy, por ley, en México, de las fiscalías. Pero por instrucciones, por supuesto que hemos incidido de manera importante en el fortalecimiento de las capacidades forenses, y también hemos impulsado el mecanismo extraordinario de identificación forense, y se ha pues reconocido la crisis forense que existe en el país. Sí, así es. Sí, invitaría, presidente, al fiscal a que viniera a compartirnos un poco de cómo ha avanzado en este tema. Sí, más adelante, pero estamos trabajando y aquí vamos a estar informándoles sobre este asunto que en efecto preocupa mucho a los familiares. No vamos a dejar de insistir y de avanzar. Se ha logrado bastante, mucho. Hay muchos desaparecidos, pero también ya se han encontrado personas, como aquí se ha informado, muchos vivos, otros sus cuerpos, pero también los familiares agradecen eso, ¿sí? Aunque es doloroso, pero después de mucho tiempo de búsqueda se encuentran, ¿sí? Los cuerpos de familiares. Hay casos así muy impactantes para nosotros. No sé si aquí comenté una vez de cuando tuvimos la primera reunión con los padres, madres de víctimas. Un señor se desvaneció, andaba buscando a su hija. Pues ya se encontró a su hija, desde luego no con vida, pero él, yo creo que en lo que cabe, porque es mucho el dolor, descansó un poco con esto. Entonces, yo quiero agradecerle a Alejandro, a todo el equipo. Se ha hecho mucho trabajo. Cuando se habla de desaparecidos de denuncias de desaparecidos en el primer año, es que la gente, cuando se vio el cambio, vio la oportunidad, porque no le creían a las autoridades. Entonces nos tienen confianza. Entonces muchos, a eso atribuyo, entre otras cosas, el que creció el número de denuncias y no se han hecho a un lado. Estamos en eso, ¿sí? Y vamos a continuar en eso. Y este tema en particular es el número 1 en las prioridades. Muy bien. El número 1. Muy bien. Si en damnificados no hay límites de recursos,
en esto, menos. Es decir, es lo que se requiera, lo que se necesite, esa es la instrucción que ellos tienen. Entonces vamos a continuar aquí informando y respetando la autonomía de la Fiscalía, vamos a pedirle Ayudar. que nos ayude y que se informe. Pues sí, es que si hay 70,000 desaparecidos y 38 sin identificar, se sanarían muchos corazones ahí, presidente, si se lograran identificar estas. Pero seguimos en la búsqueda constante, permanente. Bueno, tengo otra, pero